La semana pasada iniciamos sobre los lazos del alma, ¿sí? Esto pareciera o se escucha raro, no sé si alguna vez han escuchado sobre esto, pero pues esto es bien importante, ¿sí? En las ministraciones uno se ha dado cuenta cómo esto sí afecta mucho. Bueno, me parece, si no estoy mal en mis cuentas, que me quedé en el punto de la rebeldía, ¿sí? Di varios como ejemplos de lazos. Bueno, nada más para recordar una definición que puse yo aquí sobre un lazo del alma. Nada, voy a leer la definición y luego ya les continúo en el punto que me quedé. La definición que yo puse es ligadura o atadura espiritual que afecta directamente nuestra vida emocional, física y espiritual, limitándonos en diferentes áreas y entorpeciendo nuestro crecimiento en Dios. ¿Sí? Bueno, eso es un lazo del alma. ¿Sí? Obviamente, pues dice que es en el alma, pues es el alma, ¿verdad? Ata lo emocional. El problema es que esto afecta también lo espiritual y sí puede afectar en lo físico. Bueno, la semana pasada mencioné 5 tipos de lazos. Sí, me faltan 3 que ahorita son lo que vamos a ver. Uno fue pactos y convenios, ese fue el primero. La idolatría, en todo sentido, ¿verdad? Tanto la adoración a una imagen como el idealizar a alguien en nuestro corazón. Eso también nos enlaza. Sí, no, en el caso de la imagen, pues nos enlaza al ídolo, y en el caso de una persona nos hace dependiente, ¿sí? O nuestro estado anímico depende de la otra persona, y eso no está muy bien, o no está nada bien. Bueno, hay lazos de Dios, que eso también lo vamos a ver. Entonces, fornicación, esa es otra. Y esa viene a ser la más obvia, ¿sí? Cuando hay, en el caso del matrimonio, pues es un lazo de Dios, ¿verdad? Cuando alguien se casa delante de Dios y hace las cosas bien, pues en sus almas o sus carnes se hacen uno, porque es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y en el caso de la fornicación es como la parte negativa, pues, o lo parte del diablo, vamos, ¿sí? Sí se enlazan, pero bajo influencia del demonio, pues, o del diablo, porque está en un desorden con Dios, ¿sí? Entonces ahí entra otro lazo, pero eso ya se explicó. La codicia, ¿sí? La ambición, la avaricia, todo eso también nos trae lazo. Y eso lo dice la Biblia. Cada cosa que les menciono, pues hay citas bíblicas para eso. La rebeldía, que sería la última que vimos la semana pasada. Bueno, eso hasta ahí, lo que se vio la semana pasada. Ahora vamos a ver otros 3, ya para terminar eso. Uno es, este siguiente, sería la hechicería. ¿Sí? Entonces la hechicería es otra forma en la que se puede enlazar. Bueno, voy a leer aquí lo que yo puse y luego ya lo explicamos. Este ya sería un punto nuevo, ¿sí? De lo que no se vio la semana pasada. Dice, ya hablamos que por medio de pactos se enlaza el alma. Por eso la práctica de hechicería son pactos con el enemigo. Bueno, esto yo lo vi, sí, por eso lo puse aquí. También los hechiceros controlan a las personas, o pueden controlarla, que los consultan, ¿sí? Y a los que envían algún mal. Bueno, esto yo lo vi en una liberación hace ya, algunos años. Una vez estábamos orando, estaba ministrando una persona, era un señor, y él sabía que le hacía brujería la persona con la que él estaba. Él era cristiano, ¿eh? Entonces él estaba con una mujer que él estaba consciente que le hacía brujería, porque se lo demostraron. Pero él decía, es que no puedo, no la puedo dejar. Si no puedo, es algo que no puedo soltar. Y me acuerdo que cuando lo estaban ministrando, yo vi al brujo, sí, que estaba haciendo el trabajo, que con un lazo le amarraba el corazón, ¿sí? O sea, le controlaba los sentimientos. Si por eso aquella persona no podía dejar a la otra, ¿sí? O a aquella mujer, aunque sabía que estaba mal, ¿sí? Ese es un lazo por la brujería, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿verdad? Eso es cuando a la persona que se le está trabajando, ¿sí? Eso, mis hermanos, es exactamente lo mismo que la rebeldía, ¿sí?
O sea, una persona que es rebelde es como un hechicero, y así lo dice las cartas de Samuel, ¿no? Las cartas de Samuel, el libro de Samuel dice, sí, que la rebeldía es adivinación, sí, o sea, tiene que ver con lo oculto, sí. La hechicería, como ya me acuerdo haberlo dicho, no es precisamente o solamente el trabajo, ¿no? Que los amarres y el monito de brujerías y los conjuros, esas cosas. Esa actividad de espíritus, es en sí la hechicería. O sea, la hechicería se puede activar nada más hablando, sí, obviamente hablando cosas incorrectas. Bueno, entonces se puede enlazar. Ay, no sé si puse eso, no, eso lo puse en el otro. Bueno, es que hay otra que se relaciona mucho con la hechicería, y ahorita lo vamos a entender un poquito más, pero en base a eso, pues muy general, ¿no? A la práctica y al que es trabajado en la hechicería, se le enlaza el alma, ¿sí? Por eso se puede controlar a una persona con pura brujería, ¿sí? Eso es, si nosotros lo llegamos a hacer o llegamos a practicarlo, bueno, pues ahí hay un lazo, ¿sí? Simple y sencillamente hay que romper. Si en dado caso fuimos de personas dependientes del hechicero, ¿sí? Bueno, ahí hay un lazo con el hechicero. Entonces esas cosas se tienen que romper. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahí no me quiero tardar mucho porque voy a explicar otra que tiene relación con eso. La siguiente. Entonces ese sería el punto 6, la hechicería. La semana pasada nos quedamos hasta el 5, que era la rebeldía. El 6 sería hechicería. Y el número 7, las declaraciones de nuestra boca. Eso también trae lazo. Y quiero que vayamos a Proverbios 6:2. Eso lo vamos a buscar ahí. Proverbios 6:2. Para ver cómo nuestra boca provoca o produce lazo. Hay más ejemplos, pero ahí nos vamos a enfocar en ese. ¿Ya lo tenemos? Proverbios 6:2. Si quieren, búsquenlo. Mientras yo le leo aquí la definición que puse. Yo puse aquí. Dice, lo que nosotros hablamos afecta directamente nuestro ser. ¿Sí? Hay otro proverbio que también dice, ¿verdad? Que la vida y la muerte está en el poder de la lengua o de la boca. ¿Sí? Entonces, lo que uno habla, y eso hay que estar bien conscientes, porque es real. Lo que uno habla afecta directamente nuestro ser. Hay cosas que se dicen como que sin intención o sin malicia. Bueno, ahí puede ser que no sea tan igual. Pero lo que sí es así, es que lo que uno habla sí nos puede destruir. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, esa escritura. No recuerdo qué proverbio es, pues él se acuerda ahí y lo busca. La vida y la muerte está en el poder de la lengua o de la boca. ¿Sí? Entonces, lo que uno habla afecta directamente nuestro ser. Esto ya lo he explicado varias veces. Podemos tomar como referencia el Salmo 103. Bendice alma mía Jehová. ¿Sí? Entonces lo que uno bendice o bien habla afecta al alma. ¿Sí? O va directamente al alma. Por eso la Biblia da mucha enseñanza sobre la importancia de guardar nuestra boca. Así bien literal, pues ese proverbio 6:2 que dice: te has enlazado, sí, o lazo, te has puesto un lazo con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Sí se dan cuenta? O sea, qué grave es lo que a veces uno habla y sin darse cuenta, o lo que uno habla contra otros. Esa es la hechicería, ¿sí? Cosas que hablamos contra alguien más, eso también puede ser hechicería. Eso es maldecir, ¿sí? Entonces, en este caso, pues es maldecirnos a nosotros mismos, ¿sí? Pero la cosa es que ahí dice el proverbio que nos enlazamos, ¿sí? Entonces, por eso puede pasar que hay gente que se mantiene enferma, frustrada por lo que habla. Una vez eso lo escuché de una persona que te ministra liberación. Ella decía que en una liberación se manifestó un espíritu en la persona y empezó a decir el demonio, ¿verdad? Los cristianos son muy, bueno, palabras más feas, muy tontos, ¿sí? Porque ellos no saben el poder que tienen sus labios. Dice, porque ellos se levantan y empiezan a maldecir sus vidas, que estoy enfermo, que tengo esto, que tengo lo otro, y sin darse cuenta se están atando, ¿sí? Y eso es así.
nosotros tenemos un poder que no tiene ningún otro ser, ¿sí? Que eso nos lo dio Dios por la semejanza que tenemos con Él. Y ese poder es crear con nuestra boca, ¿sí? Eso no lo puede hacer nadie. Amén. O sea, no lo puede hacer un ángel. Un ángel no puede aparecerse y declarar y que pase, ¿sí? De su propia inspiración, ¿eh? Obviamente él declara o habla lo que Dios le manda, ¿sí? Los demonios tampoco lo pueden hacer. Ellos no pueden soltar algo y que se empiece a crear, ¿sí? Pero nosotros sí. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos una semejanza con Dios. Y dentro de esa semejanza es la creatividad o el poder que tienen las palabras. Eso nosotros también lo tenemos. Amén. Por eso la Biblia dice: la vida y la muerte está en el poder de la lengua. Sí, y este proverbio dice: nos enlazamos con las palabras de nuestra boca. Entonces, ¿qué provoca lazos en el alma? Las palabras, ¿sí? Las declaraciones. Amén. ¿Sí está claro? No es tampoco ¿cómo se dice? La motivación que ahora se ve, ¿verdad? Lo que ahora se enseña a veces dentro de la iglesia, el mover emociones, ¿sí? Y dite a ti mismo, y tú mírate y di esto. No, es en base a lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Eso Dios lo respalda porque está ahí. Amén. Bueno, entonces nuestras declaraciones, por eso se tiene que hablar en fe. Siempre tiene que hablar en fe. No es estar inconscientes, ¿verdad? O como que no estoy consciente de lo malo. Pues sí estamos, pero nuestra boca tiene que hablar en bendición. Sí, como decía Santiago, me parece que también lo dice así, que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua, ¿verdad? Una amarga y una dulce. O sale amarga o dulce, ¿sí? Eso es lo mismo, no puede salir bendición hacia Dios, me parece que es donde lo dice así Santiago, y maldición hacia el prójimo, ¿sí? Eso no es posible. Amén. Bueno, sí es posible, pero no debería ser. Entonces, pues, ese sería el séptimo punto, las declaraciones de nuestra boca. Amén. Y número 8, que ese es el último que yo obtengo aquí, que les digo, lo más seguro es que haya más, pero de los que son ejemplos de lazos, este es el último que yo puse, es la manipulación. Lo que es rebeldía, hechicería y manipulación tiene que ver con lo mismo, pero en este caso, la manipulación también produce lazos, y eso está muy largo de explicar, pero no lo vamos a hacer tan largo, porque hay que ver lo que sigue para terminar esto. Bueno, yo puse 2 ejemplos, ¿verdad? En personas. Por ejemplo, y ahorita lo explico, un ejemplo así muy claro en la Biblia, que hay muchos, pero uno así muy claro, es Jezabel, que es la más común que se menciona, ¿sí? Jezabel, que era una persona que por su temperamento y también todo lo que traía adentro, manipulaba al rey principalmente, y pues manipulaba a todos los que estaban ahí en el reino. Jezabel. Ahí hay muchas cosas que explicar, Espero y no nos quedemos nada más con una cosa, ¿sí? O que veamos Jezabeles en todas las hermanas, ¿sí? O en todas las vecinas, o en toda la familia. No es nada más así. Dentro de eso, se puede decir que en el lado de la mujer, pues se ve Jezabel. Y en el lado del hombre, que es lo mismo, se ve el narcisismo. Sí, el narcisismo es el amor propio, pero en un idealizarnos a nosotros mismos. ¿Sí? De hecho, la palabra narcisismo viene de Narciso. Narciso era un hombre que me parece que se vio reflejado en el agua y se enamoró de sí mismo, ¿sí? Entonces se enamoró de sí mismo y de ahí sale el narcisismo, que es lo mismo que Jezabel, pero que se ve más en el hombre. O sea, Jezabel es un espíritu, no es una persona. Amén. Entonces, como puesta una mujer, puesta en un hombre, ¿sí? Bueno, esos son ejemplos que están en la palabra. Hay mucho que explicar ahí, ¿verdad? Por eso le digo, no se quede en manipuladora. Esta es Jezabel, esta también. Pues no, ¿verdad? Porque no es así. Yo le voy a poner, le voy a leer lo que yo puse aquí. Y luego ahorita vamos a una escritura. Bueno, manipulación. Son aquellos medios o acciones que se usan para distorsionar la realidad. Eso es manipular. ¿Sí se da cuenta que ya se ve un poquito más, ya como que se amplía la cosa? ¿Sí? Aquellos medios o acciones que se usan para distorsionar la realidad. O sea, es para hacerle ver o creer a la gente lo que él quiere. Eso es manipulación, ¿sí?
Por eso distorsiona la realidad, o sea, no está clara, ¿sí? Entonces usa medios o acciones, amén, para que aquella persona a la que se le pretende, eso es lo que hace por ejemplo, la televisión, ¿sí? Distorsiona la realidad, o lo que se hace en la publicidad, ¿sí? Esa es una forma muy sencilla, ¿verdad? Bueno, sencilla de entender. Te busca controlar a través de los medios, ¿sí? Que la persona... ¿Cómo, hermana? Esa es la mercadotecnia. Sí, donde por medio de la publicidad, pues te hacen, no te queda de otra más que comprar eso, sí, porque eso es lo que te hace feliz, ¿sí? Y así se manipula, ¿sí? Pero viéndolo espiritualmente, este es otro rollo, ¿verdad? Y viéndolo en la iglesia, que es lo más tremendo, ¿sí? Es otra cosa también. Pero en sí, ese es el concepto. Bueno, ahorita le sigo. Se lo voy a repetir otra vez. Son aquellos medios y acciones, que se usan para distorsionar la realidad y la verdad, para controlar y mover personas o cosas a nuestro deseo. ¿Sí? Lo repito. Son aquellos medios o acciones que se usan para distorsionar la realidad y la verdad, para controlar y mover personas o cosas a nuestro deseo. Entonces, ¿qué hace un manipulador? En lo que se enfoca es en el bien propio. Por eso es narcisismo, ¿sí? Bíblicamente hay una escritura donde describe al narcisista. Eso está en 2 de Timoteo 3, me parece, que es donde dice: en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Eso es narcisismo. Y luego ya suelta todo un listado, ¿sí? Que describe a lo que es un narcisista, ¿sí? Nosotros, mexicanamente hablando, lo conocemos como machismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? El machista es una Jezabel, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, alguien que lo que quiere es controlar, que lo que quiere es manipular, ¿sí? Pero para hacer las cosas a su antojo. Y lo puede hacer de muchas formas, viéndose muy sensible, o que se impone, ¿sí? En su mente inmediatamente, o nosotros sabemos lo que es el machismo, ¿verdad? Porque somos mexicanos y tristemente eso abunda aquí, ¿sí? El machismo, ese es el narcisista, ¿sí? Eso, hermanos, trae lazo. Porque la persona que sufre, ¿cómo lo puedo decir? Que es controlada por una Jezabel o controlada por un narcisista, se hace dependiente, ¿sí? ¿Por qué cree que hay mujeres que están con hombres narcisistas? Y uno puede decir, ¿pero por qué le gusta sufrir? Pues porque es una dependencia, porque todo lo que le ha dicho el narcisista o la Jezabel, se lo creyó. Tú no eres nadie sin mí eres pura basura, dale gracias a Dios que me tienes, porque sin mí no serías nada. Y llega un momento en todo eso, le trae lazo, ¿sí? Hasta que lo empieza a creer. Entonces llega un punto donde es que no lo puedo dejar, porque en su mente está: ¿qué voy a hacer si lo dejo? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer si hago esto? ¿Qué voy a hacer si esa profeta se nos va de la iglesia? La Jezabel, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? No debe ser así. Por eso el ministerio no es cualquier cosa, ¿sí? Porque puede llegar de todo. Si gente que también quiere, así se va a hacer, sí, pero te lo disfraza. Acuérdense que distorsiona la realidad. Entonces el pastorado se tiene que plantar muy firme en no, porque aquí dice, ¿sí? ¿Sí me explico? Y en el otro caso es lo mismo. O sea, es muy feo todo esto. Bueno, voy a, así como algo, un poquito, un concepto así muy sencillo sobre Jezabel y el narcisismo. Es lo mismo, es el mismo espíritu. Bueno, en la Biblia nos habla sobre una mujer llamada Jezabel, que eso es lo que hay que leer, eso está en Primeros Reyes, que tiene todo lo relacionado a la manipulación mental, ¿sí? Jezabel era otro rollo, porque ella usaba la hechicería, la brujería, ¿sí? Para poder controlar. Pero nosotros lo estamos viendo así como nada más las actitudes, el comportamiento, las palabras con las que se puede manipular, ¿sí? Entonces, ¿cuál era su blanco fuerte? La mente, ¿sí? Controlar la mente. Amén. Eso hace una Jezabel o un narcisista.
Dice, en el caso del hombre manipulador se le llama narcisista, que viene a hacer exactamente lo mismo. Estos controlan a los demás en base a esto sí me gustó, en base a la condición emocional de la víctima. Eso es cierto, Jezabel o el narcisista controlan en base a la condición de la persona a controlar, o la víctima, pues, ¿sí? Por ejemplo, siempre el controlador, lo que en el caso de Jezabel, lo que va a hacer es dar lo que yo quiero escuchar o tener, ¿sí? El narcisista, ya sea que haga lo mismo o imponga, ¿sí? Entonces, la idea es en base a cómo está su condición. Yo he visto personas que también se les ha ministrado, pero gente con narcisismo. Esa gente, cuando ve a alguien débil, es muy fácil imponerse, controlar. Pero esos narcisistas, es muy fácil que otros los controlen. Es algo bien raro, pero sí pasa, ¿sí? Porque están igual de dañados. Entonces, lo que hace el narcisista es que necesita a uno a quien poder controlar, ¿sí? Lo requiere, lo necesita aquí. Por eso hay gente que hasta los busca. Perdóname, nunca te vuelvo a hacer esto. Si no vuelve a pasar, y vuelve a pasar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es la forma de sentirme grande, sintiendo a alguien más bajo que yo. Por eso busca al débil, ¿sí? Entonces, el control que ellos aplican es en base a la condición del controlado o la víctima. No entendí lo de dar lo que quiere escuchar. Por ejemplo, no sé, si a la persona le gusta que lo engrandezcan o lo hagan sentir importante, pues lo que va a hacer Jezabel es que nadie es como usted, ¿sí? O nadie es como tú eres lo máximo, cosas así, ¿sí? Porque le está dando lo que quiere oír y de esa manera ya lo trae aquí. ¿Sí me explico? Igual, ¿verdad? Si le gusta, hablando del pastorado, si le gusta el dinero, no, pues yo sentí que Dios te va a dar mucho y te va a enriquecer y te va a prosperar. O si su problema sexual, eso por ahí va a ir. Porque esa es la forma de controlarlo, ¿verdad? Y eso está muy mal, ¿sí? No se puede actuar así. Bueno, una escritura nada más, para ya brincar lo que sí. Ezequiel 13, 17. Ahí nos dice qué es eso. 13, 17. Ezequiel 13, 17. Un día hablamos más de todo eso, porque sí es muy amplio. Sí, pero si quieren, bueno, no si quieren, lean esa de 2 de Timoteo 3, pero ahorita vamos a Ezequiel 13, que aquí nos dice así muy claro lo que es esto. 13, 17 les dije, ¿verdad? 2 de Timoteo 3, esa es para leerla de tarea. 3. Y ahorita vamos a ver Ezequiel 13, 17. Déjenme ver si es eso. Sí. No, estoy en Proverbios, con razón. Ezequiel. ¿Ya estamos? 13 y 17. Bueno, dice así, es hasta el 19. Dice, y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. ¿Se fijan? Ya ahí ya nos dice mucho. No es en base al Señor, es en base a lo que ellos traen en su corazón. Si estamos hablando de una Jezabel o de un narcisista, pues ¿qué trae en su corazón? Controlar, manipular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en casi todos, mis hermanos, los problemas espirituales, la base es el rechazo. Sí, una Jezabel es alguien que ha sufrido el rechazo, pero hay muchas cosas que explicar, por eso les digo, mejor después lo ampliamos, porque aquí nada más es lo de encima. Dice, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. Ya ahí es mucho, sí, que nos está diciendo. Y profetiza contra ellas, y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos. ¿Qué son esas vendas? Lazos. ¿Sí? Pero fíjense dónde, en las manos, o sea que inutilizan a la persona, ¿sí? Porque la persona se siente dependiente, ¿sí? No quiero que se enfoquen solo a la mujer, las Jezabeles,
Por eso puse narcisista, porque también los hay, ¿sí? Y abundan, amén. O sea, también el narcisista es así, es exactamente el igual. Pero acuérdense que aquí está hablando de lo que ellas hablan. O sea, que el control que ejercen es por medio de las palabras, ¿sí? Ya el narcisista, ya en puntos o en casos ya más fuertes, pues ya es maltrato, ¿sí? O sea, ya no nada más verbal, ya es físico. Bueno, entonces vamos 18, ¿verdad? Hay aquellos que cosen vendas mágicas en las manos, o sea, inutilizan a la persona y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Bueno, velos es cegarle el entendimiento para cazar las almas. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido eso? A las almas, es un lazo en el alma, ¿sí? Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. ¿Se fijan con qué intención se hace ese lazo? Para mantener su propia vida, o sea, es pensando en sí mismo. Por eso el narcisista es súper egocéntrico, ¿sí? Y pues obviamente la Jezabel también, ¿sí? Pero los dos tienen, es el mismo espíritu, pues. 19. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. O sea, todo lo que estás haciendo es por buscar una ganancia, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué está hablando esto? Del control, ¿sí? De la manipulación, ¿sí? Ese es un lazo, amén. Entonces, ¿cómo se produce? Pues a través, en este caso, ¿verdad? De Jezabel o del narcisismo, ¿sí? Que es exactamente lo mismo. Hasta ahí voy a ese punto, ya para ir acabando. Entonces, eso está muy largo de explicar, pero lo vamos a explicar un día. Bueno, ahora vamos a ver también, ese serían los ejemplos de lazos del alma malos, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a ver que también existen lazos de Dios, ¿sí? Lazos de amor, para identificarlos, ¿sí? Existen también lazos puestos por Dios, que ven a ser una bendición para estar pero están bajo términos de su palabra. Y siempre tienen que ver igual con pactos o compromisos. Bueno, entonces ya vimos los lazos, o en general, ¿verdad? Lazos malos, ¿sí? 8 puse yo ahí. Les digo, seguramente hay más. Pero ahora vamos a ver los de Dios, ¿sí? Que todos tienen que ver con pacto o con compromisos. Bueno, el primero es el matrimonio. Ese es un lazo de Dios. Amén. El matrimonio es una institución que hace posible la relación entre dos personas y es reconocida por Dios y la sociedad. Esta unión hace literalmente a las dos personas una sola carne, los enlaza, pero como dijimos, bajo términos de la palabra de Dios. Génesis 2, 22 al 24. Si quieren no lo busquen, ya para poder a lo que sigue, para empezar ya nuestra reunión. Génesis 2, 22 al 24. Bueno, nos habla cuando Dios le presenta a Adán a su mujer, y ya le dice, ustedes van a ser una sola carne, ¿sí? Ese es un lazo de Dios, pero fíjense quién lo determinó, fue Dios, ¿sí? Bajo términos de Dios, ¿sí? O sea, por eso les decía, eso es lo contrario a lo que es la fornicación, que también produce lazos, la otra, pero malos. Entonces, en el caso del matrimonio es un lazo de Dios, y ahí hay una bendición puesta por Dios, porque está bajo los términos de su palabra. Entonces, cuando dos personas, ¿sí? o se unen, esa pareja en un matrimonio, entran en un lazo, ¿sí? La amistad también eso produce el lazo de Dios, ¿verdad? Bueno, la amistad es en el concepto de Dios, va más allá de una buena convivencia con otras personas. Esto es muy distinto, ¿eh? Dice, para Dios la verdadera amistad es un pacto que enlaza a las personas. Por eso les digo, todo lo que tiene que ver con lazos de Dios tienen que ver con pactos, con compromisos, ¿sí? Y eso es muy importante. A lo mejor nosotros podemos sentir empatía con alguien más y eso está bien. Pero normalmente hay gente que o sea, no una amistad como uno la piensa, que me llevo re bien, o somos bien chidos. No, o sea, pacto de amistad es un lazo, de que doy mi vida por ti, según la Biblia, ¿verdad? Porque así es. Y eso no cualquiera,
¿sí? Bueno, en el concepto de Dios va más allá de la convivencia con otra persona. Para Dios la verdadera amistad es un pacto que enlaza a las personas y que Él se encuentra el medio para bendecirlos, ¿sí? Así nada más les digo las escrituras y ya ustedes lo buscan en sus casas. Primer libro de Samuel 18 del 1 al 4. Ahorita les explico eso. Primer libro de Samuel 18 del 1 al 4. Ahí nos dice cuando David y Jonatán o Jonathan se enlazaron. Y así se enlazaron sus almas, ¿sí? Pero ese lazo fue un pacto que ellos hicieron donde a Dios lo pusieron en medio. Se va a escuchar raro y no nos vayamos al extremo, ¿sí? No nos vamos a inclinar a la parte mala que también usan, Ahí es como si fuera un matrimonio o un compromiso, ¿sí? De ahí se agarra mucha gente para decir que el homosexualismo es bíblico. No, aquí ellos no sé. O de otra parte donde dice, más hermoso me fue tu amor que el de las mujeres, decía David, hablando de Jonathan o Jonatán, ¿sí? Pero ese es el que quiere verlo así, pues es porque lo quiere ver así, cuando realmente no es así, ¿verdad? Aquí habla de un pacto, de un lazo, ¿sí? De Dios, donde ellos pactaron, ¿sí? Y se enlazaron por causa de ese pacto, porque pusieron a Dios en medio. Amén. Se fijan la diferencia, ¿verdad? Entonces, pues obviamente el homosexualismo, esas cosas, pues no está Dios en medio, pero para nada. Sí, aquí sí. Entonces, en esa escritura de Samuel es donde habla eso, donde David está siendo perseguido por Saúl, el papá de Jonatán, y él dice, no, yo te voy a cuidar, y lo ayuda pues a escapar. Y ahí ellos hacen un pacto y le entrega su espada, sí, no sé si el manto también, pero le entrega armas de Jonathan o Jonatán, se las entrega a David. Y entonces dice que ahí se enlazaron sus almas y de ahí se amaron, ¿sí? Eso para Dios es la amistad, ¿sí? Entonces eso cuesta mucho formarla. Entonces en Juan 15:13, pues ahí es el ejemplo perfecto de lo que es la amistad, en el concepto obviamente de Dios. Juan 15:13, y es donde dice, si mal no recuerdo, nadie tiene amor más grande que que uno dé la vida por sus amigos. Entonces, ¿qué es la amistad en los términos de Dios? Es darse por el bien del otro, ¿sí? Y se fijan, lo contrario, lo jezabélico o la manipulación es dar para mi beneficio, ¿sí? Y acá no, acá es dar para beneficio del otro, ¿sí? Entonces eso cuesta formarlo. Y hay una escritura que dice, el que ha de querer amigo ha de mostrarse amigo. O sea, yo no puedo exigir algo que no doy yo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces yo no puedo exigir fidelidad, lealtad de mi amigo o de mi hermano, ¿sí? Sí, pues yo no soy fiel. Por eso es el que ha de buscar amigo, ha de mostrarse amigo, ¿sí? Y lo último, otro lazo que es de Dios, es entre hermanos, tanto físicamente y espiritualmente, con más ganas, mis hermanos. Sí, nuestro lazo como hermanos en Cristo es más fuerte que el lazo familiar, porque la sangre que está aquí o la que nos une a nosotros es la de Jesús. La de física, pues es la del papá y la mamá, que no está mal, obviamente, pero esta sangre es más poderosa, ¿sí? Eso hay que tenerlo en la mente siempre. Bueno, lazo de hermanos, ese también es de Dios. En el caso físico hay un lazo sanguíneo que Dios desea que sea respetado, ¿sí? Siempre Dios va a respetar eso. Amén. Pero existe un lazo por la sangre de Cristo que es mayor al lazo familiar, ¿sí? Eso quiere decir que el lazo de hermanos en Cristo es más fuerte. Ojalá y esto lo podamos creer, ¿sí? Porque de verdad esto es más fuerte. O sea, si traicionó a un hermano en la carne, Dios lo ve mal. Pues un hermano en Cristo, Dios lo ve peor, ¿sí? Traicionar, Entonces, eso quiere decir que el lazo de hermanos en Cristo es más fuerte porque involucra la sangre de Jesús. Entonces, de ahí la gravedad de romper con traición. Traición, No que me enojé y ya le hago el feo y ya no soy tu hermano. No, esas cosas se arreglan. Esto está en Amós 1:11.
Ya voy a terminar, ya para empezar nuestra reunión bien. Amós 1:11, ahí dice, por 3 pecados de Edom. Edom es Esaú, son los hermanos de Jacob, o el hermano de Jacob. O sea, Israel y Edom, o más bien para que lo entendamos, Esaú y Jacob, o Israel, ellos eran hermanos, ¿sí? Pero ahí dice, por 3 pecados de Edom o de Esaú, voy a traer esto y esto, no recuerdo exactamente las palabras, pero después dice, y por el 4, no revocaré su castigo, o sea, no le voy a quitar el castigo. Y menciona a los 3 primeros, y todos tienen que ver ir contra el hermano. Pero el último dice, y guardó el rencor para siempre. Y ese pecado o esa ofensa, ¿sí? El resentimiento, el rencor contra un hermano, ¿sí? Es inevitable el castigo, a menos que se arrepienta. ¿Sí me explico? Por eso dice ahí, no revocaré su castigo. O sea, ese pecado es causa de es más, hermano, se ve exagerado, pero la Biblia lo dice, se expone hasta irse al infierno un rencoroso. Así dice los evangelios, ¿sí? Que aquel que está resentido o llama fatuo a su hermano, ¿sí? Dice que se expone al fuego del infierno. O sea, la salvación se puede perder por estar resentidos. ¿Sí se fija que está grave? Bueno, ahí lo dice. Entonces, en el caso de Amós, pues se está hablando de hermanos, ¿sí? Físicamente, pues obviamente nosotros somos hermanos espirituales, ¿sí? O en Cristo, y eso también afecta ahí. Entonces, esto tiene que ser inmediatamente arreglarlo, ¿sí? Así, y siempre lo he dicho, ¿verdad? O varias veces. El rencor daña más que la ofensa, ¿sí? La ofensa pega y duele, pero el resentimiento afecta más, ¿sí? Muchísimo más. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ya con esto termino. ¿Cómo se rompen los lazos? ¿Esto está tan fácil? ¿Sí? Bueno, número 1. ¿Cómo romper un lazo en el alma? Que eso es lo que estamos viendo, y ya con esto terminamos. 1, identificarlo. Pues yo ya le di 8 ejemplos. Sí, de ahí se pueden desprender más. Bueno, primero hay que identificarlo. No, pues yo, no sé, yo sí hice pactos, o yo creo que todos fuimos idólatras. Bueno, ahí ya, pues ya sabemos que hay uno, ¿sí? Identificarlos, confesarlos, ese sería el punto 2. Confesando y pidiendo perdón a Dios. Ese sería el punto 2. Entonces, primero sería identificarlo. Punto 2, confesarlo. Confesando y pidiendo perdón a Dios. Por ejemplo, el de la idolatría. Señor, yo confieso o te pido perdón por haberme enlazado con el tal ídolo. Señor, yo te pido perdón por eso y yo lo confieso. Y luego el último punto, declarando lo roto en el nombre de Jesús. Y es así de fácil, ¿sí? Yo declaro que el lazo con el ídolo fulano de tal está roto en el nombre de Jesús. O yo rompo todo lazo en mi alma con tal espíritu, con tal ídolo, ¿sí? O con tal persona. Acuérdense todos los demás ejemplos, ¿sí? Si hubo pecados de fornicación, pues ahí hay que romperlos. Amén. ¿Está claro, mis hermanos? Bueno, hasta ahí le dejamos pues. Entonces, ¿cómo romper el lazo? Identificándolo, confesando y pidiendo perdón a Dios y declarando lo roto en el nombre de Jesús. Amén.